Así que lo que Dios ha estado hablando también a nuestras vidas por medio de nuestro pastor, por medio de todos nuestros hermanos que han estado compartiendo, sé que son palabras que han edificado nuestras vidas. Yo me acuerdo de las palabras que he estado escuchando de mis hermanos y de lo que han estado compartiendo nuestro pastor Bochito. Bochito una vez estuvo tocando un tema acerca de las tentaciones y para mí fue muy edificante y muy hermoso el estar edificándonos con la palabra de Dios. Entonces, pues Dios es bueno y ha tratado con nuestras vidas algo muy especial. Dios nos ha dado su palabra y creo que en esto conocemos el amor de Dios. Si en algo conocemos el amor de Dios es por su palabra, porque su palabra nos enseña, porque su palabra nos corrige, nos redarguye, nos instruye, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Y quiero compartirte una historia que está en la Biblia. Es acerca de unos personajes. La verdad, ahí vamos a estar metiendo varios. Pero es la historia de un hombre que era sacerdote en el templo de Dios. Y dice, la Biblia no narra de esta manera, pero te lo va a hacer como un poquito ilustrada, ¿no? Este hombre se levanta por las mañanas, otra vez en sus rutinas, se levanta y como es de costumbre presentarse delante del templo porque es sacerdote, se presenta delante del templo y empieza a vestirse, empieza a limpiarse, a purificarse, porque los sacerdotes empezaban a hacer un tipo de ritos para poder entrar y ministrar en la presencia de Dios. Entonces, estos hombres empezaban a alistarse y a prepararse. Llegó un momento en el que él terminó de prepararse, se presenta delante del templo y están algunos otros sacerdotes en el lugar y empiezan a echar suertes. Había algunas maneras en las que ellos decían, pues vamos a ver a quién Dios elige para que pueda entrar y ministrar en la presencia de Dios. Empezaron a echar suertes, la bolita blanca, que era la piedrita con la cual ellos, había dos piedritas, una negra y una blanca. Entonces esas piedritas hacían como tipo dados, no sé, muy bien, no sé cómo hacían ese tipo, pero mientras la bolita blanca cayera hacia uno de los sacerdotes, esos eran los que ministraban en la presencia de Dios. Entonces a este hermano, a este sacerdote, le tocó ministrar en la presencia de Dios. Echaron suertes, la bolita blanca le cayó y entonces dijo, bueno, pues me toca ministrar en la presencia del Señor, voy a alistarme. Y lo que le tocaba hacer, le dijeron ahí el sumo sacerdote, ¿sabes qué? Te va a tocar ir y cambiar el incensario. El incensario, o donde se ponía el incienso a Dios, era, me imagino, una parrilla muy grande en la cual ellos agarraban los carbones de donde se presentaban los sacrificios, los holocaustos, y en esos carbones echaban el incienso. Entonces, lo cual era algo muy agradable delante de Dios. Dios así lo instituyó en el libro de Éxodo, cuando empezó a hacer acerca de todo eso del tabernáculo. Entonces le cayeron este hombre. Para ese servicio se necesitaban 3 sacerdotes. Un sacerdote el cual entrara y quitara todo lo que había dentro en la parrilla, por ejemplo, los carbones, las cenizas del carbón, limpiar la parrilla y quitar todo eso. Y el otro sacerdote, lo que le tocaba era agarrar los carbones, tirar el incienso, y al otro le tocaba ir y colocarlo. Eso se hacía continuamente, al menos una vez por la mañana y una vez por la tarde, porque el carbón se termina. ¿Estás de acuerdo? El carbón se terminaba, el incienso se terminaba, entonces era necesario salir y cambiarlo. Entonces a este hombre le tocó el ir y poner el incienso delante de Dios, el terminarlo. Entonces, cuando el sumo sacerdote salía del tabernáculo, del templo de Dios, él se levantaba y se ponía enfrente de la puerta, se ponía en la puerta
y empezaba a bendecir al pueblo. Empezaba mientras el incienso se estaba quemando, él salía y daba un mensaje al pueblo, una bendición al pueblo. Entonces dice que este sacerdote se tardó mucho tiempo en el templo. Entonces había una multitud fuera del templo porque las personas estaban esperando que el sacerdote saliera, dijera la bendición y los demás ya se fueran a sus casas. Eso se hacía en las mañanas. Entonces dice que el sacerdote se metió a ofrecer ya el incienso, a colocarlo, y dice que todas las personas estaban afuera esperando a que el sacerdote saliera. Entonces el sacerdote se tardó mucho tiempo dentro del tabernáculo. Entonces las personas empezaban a decirse, oye, este ya se tardó, no, ya se habría muerto, ¿qué le ha de haber pasado? Entonces dice que cuando salió, el hombre se paró delante del pueblo y no dijo nada. No hubo una palabra de él del cual saliera de su boca, no hubo una bendición para el pueblo. Entonces las personas dijeron, a este hombre le pasó algo, esto no es normal. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice así, si tienes tu Biblia, si no, te lo voy a empezar a leer. Y dice esto: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. De Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Ambos eran qué? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles delante de todos. Eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó al sacerdote ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Y él tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será, aquí empieza, hermano, y aquí va un mensaje impresionante, lo cual es cómo el ángel va a escribir acerca de su hijo. Zacarías no tenía un hijo, su esposa Elizabeth era estéril. Para los judíos, hermanos, tener hijo era como no tener hijos era de vergüenza. Era de vergüenza porque para los judíos los hijos eran bendición, era ver y pensar que Dios, o la gracia de Dios estaba con ellos. Entonces ellos en cierta manera no tenían esa bendición, según ellos. Ellos no tenían esa bendición, y a pesar de eso la palabra de Dios dice que eran justos y que no faltaban a ninguno de los mandamientos de Dios. Pero dice, aquí el ángel empieza a describir cómo sería su hijo. Dice, porque él será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Señor Jesús, queremos que en esta tarde, Señor, hables en nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos, Dios, en esta tarde aprender acerca de ti, Dios. Tú nos has puesto en nuestro corazón, Dios, este deseo de conocerte. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, a poder
comprenderte y a poder entender más de ti, de tu amor y de lo que tú deseas, Dios, que nosotros en nuestra vida hagamos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablar acerca de la historia, hermanos, de Juan el Bautista. Más adelante viene y expresa la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús, o cómo se presenta el ángel delante de María y le dice lo más maravilloso, ¿no?, que pudo haber pasado en la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque la Biblia pone en relato esto, la vida de Juan el Bautista, es porque desde hace mucho tiempo también la palabra de Dios ya había instituido que Juan el Bautista vendría para preparar el camino al Señor, para ser esa voz que clama, para que las personas vuelvan el corazón duro, para que las personas vuelvan su rebeldía a Dios, para que los hombres se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios. Eso ya estaba predicho por medio de los profetas, de que vendría una voz que clamaba en el desierto. Entonces aquí viene el ángel y se encuentra con el sacerdote y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo y él va a ser justo y él se va, aún en medio de todas las deleites, lo que ahorita decía Josué, aún en medio de todas esas que le son permitidas, él se va a abstener, porque él será consagrado al Señor. Él será un hombre consagrado al Señor. Zacarías fue en el momento preciso. Zacarías fue en el momento preciso a presentar el incienso a Dios. No hubo casualidades en ese momento. Dios ya tenía en su corazón, Dios ya tenía en sus planes el presentarse delante de aquel sacerdote para hablar y para manifestar la venida de Juan el Bautista. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no fue un accidente que le haya tocado bolita blanca a Zacarías para que él pudiera entrar y ministrar en la presencia de Dios. ¿Y sabes dónde fue donde Zacarías pudo ver al ángel del Señor? Decía ahí la palabra que estaba ministrando al Señor. Y creo que aquí viene una enseñanza muy grande y muy poderosa para nuestras vidas. Tú quieres que alguna vez Dios empiece a hablar a tu corazón, empiece a hablar a tu vida. Necesitas ministrar en la presencia de Dios. Necesitas indagar en la presencia de Dios. Y entonces, ya te hablé acerca de qué era el quemar el incienso delante de la presencia de Dios, cómo es que se hacía una vez por la mañana y una vez por la tarde, cambiándolos continuamente, porque el incienso era la palabra de Dios. En Apocalipsis lo habla de esa manera, ¿no? El incienso es las oraciones de los santos. En ese momento, el incienso estaba representando la alabanza a Dios. Antes, hermanos, es algo increíble, pero el incienso hablaba por nosotros. Eso es algo increíble, que ahora tú y yo tenemos que dar gracias a Dios y una dicha, lo que ahorita hablábamos, una dicha de poder acercarnos a Dios. Porque antes el incienso hablaba por nosotros. El incienso, que son las oraciones ahora de nosotros, bajo el dominio y el poder del Señor Jesús. Ahora nuestras oraciones suben como incienso delante de Dios, donde antes no lo había. Antes no lo había, y podemos ver en la palabra de Dios, donde Dios aún dice: es que ya no quiero que me ofrezcan más sacrificios, es que ya no deseo. O sea, en algún momento yo les dije, porque ese era mi deseo, que ustedes pudieran acercarse a mí con un corazón arrepentido y ofrecerme sacrificios. Pero ahorita ya solamente lo hacen simplemente porque les places y simplemente porque en su corazón no hay un deseo, no hay un corazón humilde delante de mí por el cual quieran ofrecerme sacrificios. Entonces, aún en este sentido dice la palabra de Dios que Él aborrecía ese tipo de sacrificios, donde Él aborrecía ese tipo de sacrificios, donde solamente se hacían por hacer, donde sí ofrecían un sacrificio por un pecado, por algo que aún mismo las personas habían ofendido a Dios, pero lo hacían, sacrificaban y otra vez volvían a caer otra vez en lo mismo. Entonces decían: es como quiera, Dios perdona, le ofrezco el sacrificio y ya. Y eso se lo llevaron así los hombres. Entonces Dios decía: es que no, ese no era el plan. Ese no era el plan. Muchas veces nosotros estamos acomodando muchas cosas a nuestra manera. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, hermanos,
Esta es la promesa que Dios empieza a hablar acerca de un hijo que le nacería a Zacarías. Y más adelante, en el versículo 76, empieza el ángel, ahorita hablamos y fueron palabras del ángel hablando a Zacarías de cómo sería su hijo. Pero en este capítulo, en este versículo del 76 en adelante al 80, habla acerca de cómo Zacarías aún él profetiza acerca de su mismo hijo. Y eso es algo importante que nosotros también tenemos que ver. Y dice este versículo en el 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó, con quien nos visitó. ¿Cuántos desean una visitación de Dios a sus vidas, a sus corazones? En lo personal, yo deseo una visitación de Dios, lo anhelo tanto. Dice, con quien nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esto es importante, vamos a estar hablando acerca de este hombre poderoso en las Escrituras, poderoso en Dios. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Quiero que nosotros vamos a investigar acerca de los tiempos en los cuales ellos vivían. Dice la palabra de Dios que Dios instituyó desde un principio a hombres que le fueran servidores a Él. ¿Y a quién escogió Dios específicamente para que trabajaran dentro de su tabernáculo, para que ministraran su presencia? ¿A quién de todas las tribus le puso Dios por ese mandato? A Leví. Dice la palabra que Zacarías era un sacerdote de la palabra, un sacerdote que ministraba en el templo. Ahora, ¿qué es lo que le tocaba hacer a Juan el Bautista? Le tocaba ser un sacerdote que ministrara dentro de la presencia, dentro del tabernáculo. Y cuando vamos al tiempo, o escudriñamos en ese tiempo, Juan el Bautista, o en ese tiempo, en el templo, todos los niños eran dedicados al Señor, específicamente a uno de la tribu de Leví. Todos ellos eran dedicados a Dios, y entonces ellos tenían que ir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Todos iban a estar aprendiendo de la palabra de Dios, aún de los mayores sumos sacerdotes. Aún en ese momento no estoy muy bien de acuerdo, pero si estaba todavía este sumo sacerdote llamado Melchizedek, no, este hombre llamado Gamaliel. No sé si ya estaba ministrando en la presencia de Dios, pero Gamaliel, la Biblia lo representa como un sacerdote que era recto delante de Dios también, y era poderoso, y era un sumo sacerdote muy respetado en toda la región. Entonces, imagino a hombres como de ese porte, hombres respetados en el pueblo, hombres que instruían aún a los pequeños en la palabra de Dios. Escucha esto, pero Juan el Bautista no quiso estar en el templo. Pero Juan el Bautista decía, no, porque dice que él iba creciendo en gracia con las personas y iba creciendo en su espíritu. Pero ¿qué es lo que él decidió? Irse al desierto. Es lo que decidió Juan el Bautista, lo que decidió es irse al desierto. ¿Pero por qué te vas al desierto? Pues si tú eres un sacerdote, te toca ministrar en la presencia de Dios, obviamente. Su papá tenía todo el derecho de decirle a su hijo, tienes que instruirte aquí con estas personas, porque estas personas te van a enseñar el camino de Dios, te van a enseñar cómo debes purificarte, te van a enseñar, o te vamos a enseñar, yo creo en ese sentido,
porque él también era sacerdote, su papá, y te vamos a enseñar a cómo purificarte, te vamos a enseñar a cómo tienes que hacer los cambios en el templo, cómo tienes que hacer los cambios de aceite, del motor. Entonces todo ese rollo, ellos tenían que aprender. Pero Juan el Bautista decidió no estar en ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque aún en medio de toda esa religiosidad que había en el templo, porque aún en medio de todos esos ritos que se hacían en el templo, Juan el Bautista decía, no, porque la presencia de Dios no está en ese lugar. Porque la presencia de Dios no habita en ese lugar. Porque aunque hacen muchos ritos, porque aunque hacen muchas cosas que son buenas, pero la presencia de Dios no está en ese lugar. La presencia de Dios no habitaba en ese lugar. Entonces el Espíritu o Juan el Bautista entendió eso y fue a buscar la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué podemos decir o que la presencia de Dios no habitaba en un lugar? Porque si nos vamos a la historia de Pablo, Pablo fue un hombre que se presenta sus credenciales en una manera intachable. Y tú lo puedes leer también. Pablo empieza a describirse y dice, si algo tienen de qué jactarse, yo tengo de qué jactarme más. Porque fariseo de fariseos, fui creado o fui instruido bajo el mandato o bajo las enseñanzas de Gamaliel, y fui fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, y empieza a presentar unas credenciales intachables Pablo. Pero ¿sabes qué es lo que hacía Pablo o Saulo? Solamente le ardieron en su corazón un celo por su religión. Solamente le abrieron en él un celo por decir mata a los cristianos. Porque ellos no están conforme a las enseñanzas que hemos dado. Entonces en su corazón hubo un celo, lo cual eso hacía ir en contra de las personas que buscaban a Jesús, que estaban con Jesús. Eso era la manera en la que esos hombres iban instruidos. La manera en la que esos hombres iban enseñándose cada día más a solamente tener un celo por una religión, a solamente tener un celo por sus ritos, por sus leyes, por sus normas que aún ellos mismos habían hecho. Porque la mayoría de las normas y de las leyes que los fariseos o que todos los religiosos hacían en ese momento no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Eran instruidas simplemente por los mismos hombres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? No quiero llenarme de todas esas religiosidades. Quiero buscar la presencia de Dios. Quiero buscar el amado. Y estoy seguro que Juan el Bautista conocía también los dichos de los profetas. Donde esa manera, donde dice, y voy a llevarte al desierto, pero ahí te voy a hablar con ternura. Entonces, el buscar la ternura de Dios, el buscar la voz de Dios, no se encuentra bajo una religión. No se encuentra bajo unos ritos nada más. Se tienen que buscar con la voz dulce y apacible de Dios en nuestros corazones, con el deseo de querer buscar cada día más a Dios. Solamente en esa manera vamos a ir comprendiendo y vamos a ir creciendo tanto en sabiduría espiritual, en gracia para con los demás. En esa manera. Y sabes que todo lo que la palabra de Dios, si estoy seguro de que si Juan el Bautista hubiese sido instruido por estos otros hombres, los cuales estoy seguro que le hubieran puesto también lo mismo que a Pablo, lo mismo que a otras personas, su corazón no hubiera sido la luz, lo cual habló el ángel y el mismo su papá que habló por él. Estoy seguro que no hubiera sido esa luz en medio de las tinieblas, porque Juan el Bautista salía y compartía del amor de Dios. Porque Juan el Bautista hablaba acerca del arrepentimiento y arrepiéntanse. ¿Y sabes cuál fue lo más impresionante y lo más hermoso que vivió Juan el Bautista? En el momento en el que él vio a aquel hombre que venía caminando hacia él, lo único que hizo, he aquí el Cordero de Dios. Sin que Jesús se lo hubiese presentado y le dijo, ¿cómo estás, pariente? ¿O cómo estás? No le dijo de esa manera. No le dijo, oye, te estaba buscando, quiero que me bautices.
No se presentó Jesús delante de él, simplemente él vio y sintió en su corazón y dijo, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin que se hubiera presentado delante de él tal persona. Él lo conoció, él de vista vio, no sé si tienes una buena vista, pero cuando tú ves a una persona dices, es ella, o quizás, ¿no? Entonces, mas sin embargo, que no sé si tenía buena vista Juan el Bautista, no sé, pero él sintió en su espíritu y dijo, este es el Cordero. Este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista salió y buscó la presencia de Dios. Juan el Bautista vio en su corazón el deseo y decir, si quiero ser instruido en la palabra de Dios, pero no quiero ser instruido conforme a una religión. No quiero ser instruido conforme simplemente lo que otras personas están poniéndome quizás hasta en contra de lo que yo fui mandado a hacer. Juan el Bautista fue enviado y dice, serás profeta del Altísimo. Serás profeta del Altísimo. Hermanos, somos profetas del Altísimo. Fuimos hechos reyes delante de Dios. Fuimos hechos sacerdotes delante de Dios que ministremos en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de todo esto? Nosotros fuimos creados y fuimos hechos para ministrar dentro de la presencia de Dios. El ministrar como aquellos reyes, el ministrar como aquellos sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Hermano, eres un sacerdote. Juan el Bautista era un sacerdote, pero no seas instruido bajo una religión. No seas instruido bajo simplemente conceptos religiosos. Sé instruido bajo la palabra de Dios y sobre todo, sé instruido bajo los pies de nuestro Maestro Jesucristo. Ese es el deseo, esas son nuestras vidas, eso es lo que nosotros debemos siempre tirarle. Hacer siempre como nuestro Señor. Hacer siempre como Él. Yo doy gracias a Dios porque sé que Dios ha hablado muchas veces a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hablando un poco acerca de lo que hemos estado experimentando también. Te digo, yo ayer estaba compartiendo con mis hermanos y me veían y ellos, estaban así como muy atentos a lo que yo les estaba diciendo, cosa que nunca había pasado de verdad con ellos. A veces sí nos juntábamos, a veces sí compartíamos, pero nunca habíamos compartido de Dios. Y siempre cuando compartíamos o un poco de Dios, siempre se levantaban, a lo mejor se iban. No enojados, pero quizás era un tema que no les importaba, un tema que quizás no tomaban mucho en cuenta. Entonces, ayer que estábamos hablando y compartiendo de eso, yo vi cómo Dios va a ir cambiando las situaciones de mi familia. Sé que Dios va a ir transformando las situaciones de tu familia, pero necesitas ser instruido bajo el poder del Espíritu. Necesitamos ser instruidos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, para que el poder y ese poder que Dios ha prometido en nuestras vidas, de que hablaríamos y profetizaríamos en nuestras familias, y que hablaríamos acerca de las grandezas de Dios, y eso llevaría a nuestras mismas personas, a nuestra familia o a las personas a las que les hablemos, llevarlas a un arrepentimiento en Dios. Y ellas puedan acercarse a Jesús, ellos puedan ver la gran luz. Yo alguna vez, no sé si te conté esta visión, yo lo tomé como una visión de parte de Dios. Estábamos orando en la escuela por una amiga, por una compañera, estaba un poquito mal, y entonces espiritualmente había cosas muy fuertes, muy difíciles. Y yo recuerdo que ese día yo me sentía tan impotente, hermano, porque yo decía, Señor, ¿por qué no tenemos esa autoridad para ir y expulsar demonios? Y decirle, vete en el nombre de Jesús, y que esa cosa saliera huyendo. Yo decía, ¿por qué no tenemos esa autoridad? Y en mi pensamiento o en mi espíritu yo sentía, es que no tienen esa autoridad. No tienen la autoridad para ahuyentar fuera demonios. Y yo me sentía más mal. En vez de sentirme bien porque estaba escuchando una voz, yo me sentía más mal porque me estaba diciendo es que no tienen la autoridad para expulsar demonios. Y no sé cómo había estado nuestras vidas. Yo viendo mi vida, la verdad, no tenía nada de autoridad. Entonces, empecé a orar y a pedir perdón a Dios. Y le decía, Señor, perdóname. Me acuerdo que ese día hasta me hinqué. Y le empecé a pedir perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname porque quizás no he estado viviendo o no he estado viviendo
proceso certeramente en una vida consagrada a ti. No he estado viviendo en una manera en la que yo te pueda agradar. Y me estaba poniendo a cuentas con Dios y le estaba orando a Dios y pidiéndole perdón. Y entonces, solamente como en una visión, empecé a ver que estábamos algunas personas, no lograba ver sus rostros, no lo lograba ver a ellos, pero veía como, así como cuando alguna vez chocan metal con metal, ¿no? Así, y salían chispitas. Y entonces simplemente lo que alcanzaba a ver era eso. Y entonces empecé a escuchar una voz que decía: el sol de justicia, el sol de justicia, ahí viene el sol de justicia. Y porque me acordé acerca de los versículos que hablan acerca de Jesús como el sol de justicia, y empecé a clamar: sí, Señor, porque la luz, porque las tinieblas no prevalecen en la luz. Y empecé a orar en esa manera. Y vi cómo venía así como una luz impresionante, y en el momento en el que esa luz tocaba las tinieblas o no sé, eran sombras, demonios, no sé qué sean, esas cosas eran disipadas, eran como explotadas, pam, 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 pam. Y entonces yo vi a algunos de mis compañeros así como empezaba desde abajo a alumbrar la luz, como empezaba así como salía. No sé si alguna vez has visto en una película o lo has visto en un amanecer, cómo es que sale el sol y va alumbrando así, ¿no? Y veía como algunos compañeros ahí de la escuela iban haciendo alumbrados. Fum, fum. Miré el rostro de mi compañera, por la cual estábamos orando, y vi como una alegría así como en ella, así como que hasta riendo. El tiempo que ella estuvo así como en una lucha, así estaba difícil, andaba como un poco, no sé si chiviada, apagadilla, y entonces no estaba bien. Pero más sin embargo, cuando la vi así, que fue alumbrando, cada vez más su vida, vi como hasta como que sonrió, y como que se le empezó a alumbrar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Y sí, el sol de justicia, y gritábamos, y sí, amén, Señor, gracias, porque nos has dado la victoria sobre estas cosas. Porque nos has dado la victoria aún sobre los demonios, sobre el principado, nos has dado la victoria. Y estábamos ahí nosotros alabando a Dios. Y entonces, cuando me levanté yo de ese lugar donde estaba orando, un hermano tomó la palabra y empezó a orar. Hay que creer que Dios ya nos dio la autoridad. Hay que creer que Dios ya está obrando en nuestras vidas, y que la batalla ya la tenemos ganada. Y todos, sí, amén, estamos seguros de que sí, Dios ya nos dio la batalla. Y entonces empecé y dije: yo no quiero quedarme esto. Y yo les dije allí a las personas, les dije: no me van a creer, pero vi esto y sé que Dios nos ha dado la victoria, sé que Dios ya nos ha ayudado en medio de estas tribulaciones, en medio de estos problemas, porque vi esto. Y entonces ellos se quedaron así como, órale, chido, ¿no? Y yo estaba emocionado porque yo había vivido eso. Y entonces le dije a mi compañera, amiga, no te tienes que preocupar, mira, vi como tu rostro iba alumbrándose por medio de aquella luz de Dios, y como todas las tinieblas se iban disipando. Y entonces ella empezó a sonreír. Y yo te confieso esto, desde que hayamos pasado ese momento increíble que pasamos todos orando a Dios, desde ese momento no hubo una lucha más. En ese momento no hubo una lucha más. No sé si ahorita el momento haya tenido algunas consecuencias o algo, pero no ha habido una lucha tan grande que, créeme, que nosotros mismos nos espantamos, nosotros mismos estábamos, ¿qué hacemos? No, hay que hablarle a pastores, hay que hablarle a otros, porque no nos sentíamos con esa autoridad para ir y decirles: en el nombre de Jesús, vete. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado ese poder, y ahora nosotros somos esos sacerdotes que ministramos en la presencia de Dios, y que con poder y con autoridad nuestras palabras, o las palabras que Dios ponga en nosotros, poderlas declarar, las bendiciones al pueblo. ¿Sabes qué, hermano? Tuve una visión en el templo. Zacarías me pudo haber salido del templo y decir: tuve una visión en el templo y el Señor me habló y dice que voy a tener un hijo.
y darle la buena noticia a todas las personas, darle las bendiciones a las personas. Pero más sin embargo él enmudeció por falta de eso. Aún el ángel le dice, ¿por qué no has creído? Hermano, necesitamos nosotros creer en las palabras que Dios ha hablado a nuestra vida y poder declararlas y confesarlas. Y que con poder de verdad nosotros podamos experimentar eso. Amén. Creo que es algo, sí, corto y lo que sea, pero creo que Dios habla en nuestras vidas y habla en nuestro corazón y tenemos que tener ese sentir el cual hubo en Cristo Jesús y en el cual hubo en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un sumo sacerdote y Jesús era el Rey del universo. No escatimaron ser un sacerdote, no escatimaron ser igual a Dios, sino que se despojaron aún de ellos mismos. Se despojaron y se consagraron para Dios. Y Dios obró por medio de ellos y ahora Dios los exaltó. Jesús mismo dijo de Juan el Bautista, de una vez les voy a decir que no va a haber ningún otro hombre como Juan el Bautista. Y no va a haber otro hombre como Juan el Bautista. Y Cristo mismo pronunciando esas palabras de Juan el Bautista, exaltándolo, dándole gloria a él. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.